El Colegio de México y el Programa de Educación Digital presentan Mirada sobre América Latina. Perspectiva sobre la crisis venezolana. Grabado el 30 de mayo de 2017. Buenos días, estamos aquí en una nueva sesión de nuestro podcast Mirada sobre América Latina. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la situación en Venezuela. Y para eso tenemos a dos invitados, el profesor Carlos Romero, que es profesor y politólogo de la Universidad Central de Venezuela, que está comunicado con nosotros de manera telefónica desde Caracas. Y también tenemos en otra comunicación al profesor Iñaki Sagarzazu, que también es politólogo y es profesor en la Universidad de Texas Tech. Que está también comunicado con nosotros desde Texas. Y aquí estamos la profesora Elodie Brum, del Centro de Estudios Internacionales, y yo que soy Juan Cruz Olmeda, también profesor del Centro de Estudios Internacionales. Entonces, le queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias por participar. Y quisiéramos hacerles una primera pregunta, quizá de carácter general, pero como para entrar un poco al tema. ¿Cómo describirían lo que está sucediendo actualmente en Venezuela? Sí, bueno, me permito saludarlos en primer lugar y felicitarlos por esta iniciativa. Aquí en Caracas tenemos una situación bastante difícil y para los politólogos es una situación que tiene dos características. La primera de ellas es que factualmente es una situación difícil porque hay un gran desorden político, social, económico, cultural, inclusive de carácter educativo, etcétera. Y al mismo tiempo también hay una gran incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el futuro cercano en la situación venezolana. Hay diversas interpretaciones, no hay consenso sobre lo que está pasando, no hay consenso sobre los antecedentes que han llevado a la situación que tenemos actualmente y por lo tanto entonces es una situación bastante difícil, no solamente para los politólogos, sino también en general para todos los venezolanos. Ok, Iñaki, ¿qué quisieras agregar a esta situación? Para agregar un poco lo que decía Carlos, estamos viendo hasta cierto punto una repetición de ciertos patrones que se han dado en la política venezolana en los últimos 20 años, pero en una agudización extrema de la situación, ¿no? Las protestas contra el gobierno no son nuevas, la represión no es nueva, pero lo que estamos viendo es que hay una masiva protesta por la oposición, creo que nunca antes vista, con una sostenida en el tiempo. Luego tenemos una protesta que ha pasado cualquier límite de la simple tratar de paralizar las marchas, no, pero ahorita están reprimiendo de una forma masiva. Y eso aunado a una crisis económica que la verdad que está en el país por el piso. Entonces, es una especie de continuación de ciertos patrones, pero en este ambiente completamente agigantado. Sí, efectivamente, yo creo que Iñaki tiene razón, pero me gustaría añadir algo. Lo principal en este momento no es tanto describir lo que está pasando, porque realmente sí, efectivamente son pautas que hemos visto en la historia, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, sino lo más importante en este momento, creo yo, para los politólogos, para los universitarios, es tratar de diseñar unos escenarios de qué es lo que pueda seguir en la situación actual. Esa gran incertidumbre es paralizante porque vemos el país paralizado. Hoy, por ejemplo, es un día normal, pero no es normal. Es día normal porque no es festivo, pero no hay la gente no está en la calle, los estudiantes no van a la universidad, la gente no va a trabajar, los comercios están cerrando al mediodía, hay una gran pasar en el día de hoy en una marcha estudiantil, es decir, está a media máquina el país. Sí, quizá, digamos, antes de entrar en ver los escenarios a futuro, que es sin duda un tema que nos interesa mucho, la profesora Elodie quería hacerles una pregunta.
Sí, quisiéramos tener más detalle un poquito sobre los principales factores que, según ustedes, permiten entender las tensiones actuales, factores de corto plazo, de más largo plazo tal vez, y si según ustedes este contexto desde el mes de abril es diferente de otros contextos de tensiones que hemos experimentado en Venezuela en los últimos años y por qué sería diferente o no. Yo creo que uno de los factores clave es el ambiente polarizador que se creó con la llegada de Hugo Chávez, ¿no? En donde la política dejó de ser política y pasó a ser una confrontación entre dos grupos que querían el poder y que no querían compartirlo, ¿no? Y eso se ha extremizado, tanto de que las protestas en los últimos años, la salida, el golpe del 2002, el paro, ¿no? Eran más por salir del régimen que por cambiar la dinámica política hacia una dinámica más cooperativa, ¿no? Y eso no es solamente culpa de la oposición, eso es culpa del gobierno en gran parte con el legado de Chávez, pero un legado de confrontación constantemente con los partidos tradicionales, con los opositores, y eso pues se extendió hacia todo el mundo político y hacia toda la sociedad civil, ¿no? Entonces yo creo que ese, digamos, hasta cierto punto es como que el principal factor de la política venezolana desde la Quinta República, que ha llevado a esta situación en la que es como una especie de un todo o nada político, ¿no? Y es difícil pensar en una negociación que, por ejemplo, yo creo que es el camino para la salida más probablemente más lógico, pero si uno menciona la palabra negociación en una protesta no es bien recibida, ¿no? La movilización opositora el año pasado en gran parte sufrió mucho por eso. Entonces yo creo que esto es como el gran patrón de fondo que tenemos que está llevando a esta situación. No sé si Carlos está de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo y quisiera agregar lo siguiente. No olvidemos que la dirección política que llegó al poder en Venezuela por la vía de las elecciones en el año de 1998 se planteó desde un primer momento un cambio profundo en la dinámica política y económica y social de Venezuela. Es una dirección que no escondió desde un primer momento que tenía un programa socialista, que tenía un programa de largo plazo y que en definitiva iba a tratar de eliminar, de reducir los elementos de lo que ellos mismos categorizaron como el viejo régimen, ¿verdad? Ellos lo categorizaron a través de la metáfora de la Cuarta República, que para ellos estaba agotada, y la Quinta República, que la montaron desde el año 99 a través de una Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva constitución, la Constitución del año 1999. No solamente desde el punto de vista institucional hubo una quiebra con el pasado, sino también desde el punto de vista de la práctica política, porque hubo algunos elementos novedosos en la historia de Venezuela, como por ejemplo ese proyecto hegemónico, como por ejemplo la participación política de la institución armada, no de oficiales, sino de la institución armada en la dinámica política institucional del país, y en tercer lugar el carácter plebiscitario que se le quiso dar a la mayoría de las decisiones del gobierno. Por lo tanto, ese proyecto revolucionario se planteó, y al plantearse, por supuesto, desde un primer momento tuvo una gran oposición por parte de los sectores democráticos que trataron y han tratado por diversas formas de reconquistar lo que se podría denominar la etapa democrática en el país. ¿Opinan que la situación económica también puede ser un factor que explica el aumento de las tensiones en Venezuela? Sí, efectivamente hay una tesis
que piensa que hay una correlación entre los ingresos petroleros y la situación política del país. Vale decir que en los primeros años de la Quinta República y del proyecto hegemónico encabezado por el presidente Chávez, había condiciones económicas la suficientemente importantes como para que no solamente se proyectara hacia adentro modelo llamado el socialismo del siglo XXI, sino también se proyectara internacionalmente y particularmente en el hemisferio occidental. Pero a su vez también hay suficientes datos para insistir en que el agotamiento de lo que estamos viviendo, de ese modelo que comenzó a desarrollarse en 1999, ese agotamiento no se debe solamente a la caída de los precios del petróleo, sino también a un modelo económico que desde un primer momento quiso repetir experiencias fracasadas en otras partes del mundo, poniendo énfasis en la estatización y en otras formas de organización económica ajenas a la propiedad privada, que sin lugar a dudas contribuyó a la crisis que estamos viviendo, por una parte, y por otra parte también el mal manejo de las finanzas públicas, y en tercer lugar también un elemento de corrupción que indudablemente juega un papel importante. Entonces todo ese cuadro, ingresos petroleros bajos, corrupción, políticas económicas cerradas, modelo económico estatista, todo eso se fue conformando como una especie de bola de fuego que se ha experimentado a partir del año 2013 fundamentalmente, y que junto con los movimientos políticos del gobierno y del partido del gobierno de no aceptar la vida democrática y de cierta manera eliminar la posibilidad de un sistema de partidos y un sistema de convivencia política, ha llevado a la situación que estamos viviendo en este momento. La gran incertidumbre es hacia dónde vamos, hacia un modelo de partido único, a un modelo autoritario. Esto es un modelo electoral, dejó de ser un modelo electoral, es una democracia, no es una democracia, siguen siendo los elementos fundamentales de la revolución. Eso es una cuestión que está por verse. Sí, mira, yo creo que los factores económicos son un punto de partida, en el sentido de que la oposición logra la mayoría en la Asamblea Nacional gracias a el descontento económico, ¿no? La oposición logra aumentar en las encuestas gracias a el descontento económico, el descontento cómo se están manejando las cosas, el descontento con la gestión de gobierno, ¿no? Eso da pie a que la oposición se convierta en una fuerza mayoritaria que amenace la estabilidad y la permanencia en el poder del chavismo. Y el chavismo, en vez de darse cuenta de que el error es de cómo ellos están gerenciando el país, y cambiar de rumbo, lo que deciden es eliminar todo tipo de competición, de competencia democrática, de institución democrática, de disidencia democrática, de cualquier cosa que huela a democracia, en una estrategia un poco retorcida, pues, pero con el simple objetivo de permanecer ellos en el poder y no cambiar cuando la mayoría del pueblo está en desacuerdo con ellos, ¿no? Y eso da pie, pues, a que se hagan todas las violaciones que se hicieron de la Constitución a partir de la instauración de la Asamblea Nacional en el 2016, inclusive antes de la instauración, después de las elecciones, y esto lo que genera es una mayor, como estaba diciendo Carlos al principio, antes de que se cortara la comunicación, como una mayor molestia en la gente que ya está cansada de todos los abusos de todos estos años, ¿no? De la Constitución, cuando nos da la gana, y cuando no nos da la gana hacemos lo que queremos, ¿no? Y comienzan las protestas masivas, ¿no? Y se busca la salida del referéndum revocatorio. Y esa protesta, que tal vez al principio era económica, era de gestión, era de gobernabilidad, se va moviendo hacia un ámbito político y más político, mientras el gobierno toma decisiones con carácter más antidemocrático, ¿no? La gota que colma el vaso es la decisión del Tribunal Supremo en fines de marzo, ya se me olvidaron las fechas, cuando básicamente elimina la inmunidad parlamentaria, elimina el Congreso, etcétera, ¿no?
Y entonces eso nos pone en esta situación ahorita, en donde el principal reclamo es un reclamo político, es que la gente quiere poder opinar políticamente, la gente quiere poder votar, quiere que se le respeten sus derechos políticos, ¿no? Entonces, las decisiones del gobierno en los últimos 2 años de violar la Constitución a diestra y siniestra, lo que han hecho es que la gente cambie esa insatisfacción económica por una demanda política de sus derechos políticos para poder, ¿no?, decidir en democracia. Antes de pasar al tema de los escenarios y de lo que viene a futuro, para terminar un poco de entender la situación actual, me gustaría preguntarles respecto, digamos, a 2 actores centrales, que son por un lado el gobierno y por otro la oposición. ¿Cómo podemos caracterizarlos? En el sentido de, por ejemplo, dentro del chavismo, ¿es posible reconocer diferentes grupos y diferentes posiciones respecto de lo que está haciendo Maduro? ¿O hay, digamos, una homogeneidad detrás de su figura? Y por el lado de la oposición, como sabemos, en el pasado hubo también ciertas disputas internas que parecieron resolverse luego de la generación de la MUD. Pero ¿qué podemos ver en la actualidad? Y para el caso de la oposición, si es posible reconocer una agenda clara de cuáles son los reclamos. No sé si quiere empezar, Carlos. Sí, en términos generales, no es posible que haya una total homogeneidad en cuanto a la acción política por parte tanto del gobierno, del partido de gobierno, como la oposición, porque es tal el grado de incertidumbre y es tan difícil la situación que indudablemente hay personas, dirigentes, que piensan a corto plazo, otros que piensan a largo plazo, etcétera. Pero sí se puede observar 2 líneas maestras en cada uno de los actores principales, tanto el gobierno como la oposición. En referencia al gobierno, la línea maestra es muy clara, es profundizar el carácter revolucionario y excluyente de lo que se planteó en el año 99 y con mayor fuerza a partir del año 2007 en relación al socialismo del siglo XXI y de un régimen que fundamentalmente es un régimen de carácter autoritario e liberal. Y por parte del gobierno, por parte de la oposición, la línea es básica es la de la desestabilización del régimen por la vía de la lucha popular y por la vía del reclamo de las elecciones y del contenido democrático de la Constitución del año 99. Es evidente que hay factores dentro de la oposición y del gobierno que piensan distinto. Por ejemplo, en el caso del gobierno hay un sector que piensa que se ha ido demasiado lejos con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y tienen serias observaciones sobre la pertinencia de este modelo, y en la oposición también hay otros sectores que piensan que se ha ido demasiado lejos con la provocación de la violencia y que por lo tanto debería concentrarse la oposición en pedir elecciones generales y una transición de carácter política y civil y por supuesto pacífica. También por supuesto en el sector opositor hay personas que piensan que las Fuerzas Armadas deberían jugar un papel fundamental en el resultado de esta transición. Y en el caso del gobierno, hasta ahora más bien ha controlado a las Fuerzas Armadas, que no tienen un papel neutral en este momento en la crisis actual, sino al contrario, apoyan al gobierno y al oficialismo, pero también uno se pregunta hasta qué punto las Fuerzas Armadas van a estar sosteniendo un régimen que está, sin lugar a dudas, utilizando los mecanismos coercitivos y no precisamente los mecanismos de carácter político. Iñaki, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo la verdad que desde hace bastante tiempo he visto los grupos en el poder, tanto el gobierno como la oposición, en la típica visión de O'Donnell del juego de póker, ¿no? De donde ahí tienes radicales, tienes moderados de ambos lados, ¿no? Como decía Carlos, en el gobierno tienen los radicales, que son los que son más excluyentes, que yo no sé si necesariamente quieren profundizar el modelo socialista, pero ciertamente quieren hacer lo que sea para mantenerse en el poder, ¿no? Y como en este momento es difícil hacer un cambio de modelo económico, entonces no lo van a hacer.
Tienes algunos moderados que a veces se piensa que no existen, pero en las últimas semanas han comenzado a salir. Tienes, por ejemplo, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, luego esta semana la ex defensora del pueblo, que están comenzando a tener dudas sobre el camino que se está tomando y están, para mí, están buscando posicionarse en un ambiente postmadurista, de transición, en el que puedan permanecer en el grupo político. También tiene gente como la gente de Marea Socialista, que aglutina a muchos exministros del chavismo, ¿no? Todos estos se están posicionando como ese grupo de moderados que está presionando internamente al chavismo, que no se han sumado a las filas de la oposición como lo fue Henry Falcón en su momento. Y luego la oposición también tiene lo mismo, tienen los salidistas que le llaman, en el grupo, digamos, María Corina, de Leopoldo López, que quieren un cambio y punto, ¿no? Que en el 2014 propusieron una Asamblea Nacional Constituyente, y ellos son, digamos, los más radicales internamente, y luego tienes los electoralistas, que están dispuestos a ir a elecciones, que están dispuestos a negociar una salida. Esto no significa que los salidistas no están dispuestos a negociar una salida, ¿no? Pero no tanto como, o por lo menos públicamente, han sido más críticos de la negociación, ¿no? Con el gobierno. Entonces, estas son, digamos, la ciencia política ha estudiado esto en el pasado, ¿no? Venezuela no es una novedad, y lo que se está viendo ahorita es ese reacomodo, tal vez, sobre todo interno en el chavismo, que hasta ahorita parecía un grupo bastante monolítico, y un grupo bastante sumiso a las decisiones del liderazgo, y se está comenzando a ver que tal vez no es así, que hay un rompimiento interno, y creo que la oposición lo está viendo eso con buenos ojos, y los está invitando a esa disidencia interna a salir, esta disidencia interna que está viendo que las represiones no es el camino, que la constituyente no es el camino. Entonces, sobre un poco este proyecto de constituyente, Iñaki, ¿nos podrías dar el contexto por qué se propone? ¿Cuál es el objetivo con este proyecto del gobierno? Para mí la constituyente es una estrategia que busca disfrazar mediante elecciones la toma absoluta del poder, ¿no? Eliminar a todos los organismos que están siendo incómodos, que por ahorita solamente son la Asamblea Nacional y la Fiscal General, pero eventualmente puede ser cualquier otro, ¿no? Hay varios ya miembros del Tribunal Supremo que se han manifestado en contra. Entonces es un mecanismo simple y sencillo de pretender que haya elecciones, dar una faceta democrática hasta cierto punto, pero eliminar todo el sistema liberal democrático que se ha instaurado en Venezuela, para mantener el poder, tal vez hacer unos cambios económicos, sin tener elecciones en el corto plazo, que les garanticen la estabilidad en el poder por muchos años más. Sí, efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente es una oferta que ha hecho el gobierno, que ha sido interpretada, a mi modo de ver, erróneamente por muchos analistas, en el sentido que es una especie de copa de sombrero que se sacó dada la situación que se está viviendo. Y no, yo creo que es simplemente un paso adelante en el proyecto, y esa Asamblea Constituyente está dirigida con el propósito de cambiar la Constitución del 99, que, como dice Iñaki, ha quedado atrás desde el punto de vista del contenido liberal, y que debe ser corregido de acuerdo con esa posición hacia una Asamblea Nacional constituyente que lleve a una constitución totalmente iliberal, y que pudiera tener inclusive elementos de carácter fascistoide y totalitarios que no se han en los últimos años. De tal manera que esa oferta de la Asamblea Nacional Constituyente no sería sino el instrumento para amarrar más la dirección política que nos está gobernando, a mi modo de ver, erróneamente desde el año 1999. Ok. Pensando un poco a futuro, ¿no? Y quizá, digamos, estas son como las preguntas más difíciles, pero ¿qué podríamos esperar? Y déjenme agregar una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de una negociación, ¿no?
que es algo, digamos, que luego de la crisis en torno al referendo revocatorio pareció un espacio que se abría, pero vemos que no llevó en su momento a buenos resultados. Entonces, ¿cómo podemos imaginar lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, la pregunta es tremendamente difícil, ¿no? Lo que se observa básicamente es que hay tal grado de polarización que solamente una tercería, es decir, otros actores de carácter fundamentalmente internacional, pudieran ayudar a buscar, a crear las condiciones para una negociación, sea en relación a unas elecciones generales, sea en relación a un cambio político en Venezuela. Pero el gobierno se siente fuerte y no ha dado ningún gesto a propósito de una eventual negociación, y la oposición, tengo la impresión que ya ha dejado atrás la petición de unas elecciones generales, no, más bien está dedicada al tema del cambio de régimen. Entonces, con esas posiciones tan polarizantes, es muy difícil que uno pueda pronosticar un escenario de happy ending, ¿verdad? En el sentido de que haya una negociación, una transición y un nuevo amanecer en Venezuela. Ese sería un primer escenario. Un segundo escenario es que irrumpan las Fuerzas Armadas, como ha pasado en otras partes del mundo y sobre todo en América Latina, frente a esa polarización, y de una manera u otra digan, bueno, esto se acabó y ahora nosotros a gobernar para hacer la transición. Y un tercer escenario es que esto siga como está, lo que yo llamo una crisis sin solución, es decir, que sigamos en los próximos meses en este tira y encoge que tanto está dañando la vida social cotidiana de los venezolanos. Sí, Iñaki, si quieres agregar algo. Sí, no, la verdad que creo que los escenarios que plantea Carlos son bastante válidos. Creo que no creo que el gobierno se va a sentar a negociar mientras se sienta fuerte, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, y creo que por eso en ese aspecto es importante que haya como continúe la salida de cargos y internos del chavismo y se manifiesten en contra del proceso. Eso sería clave internamente de que no cuentan con la gente, que necesitan. Tal vez las inscripciones para la Asamblea Nacional Constituyente ayuden a eso. Yo creo esta semana va a ser interesante ver si quién se postula, quién no se postula, si a algún actor opositor se le ocurre postularse, si hay si digamos las bases del chavismo se postulan inclusive o no, y en ese sentido eso tal vez va a dar una visión de cuál van a ser digamos, tal vez a corto plazo los escenarios, pero yo creo que clave en todo esto es que se siga rompiendo el bloque de gobierno, si queremos que haya una salida que no involucre a los militares, o que no sea dramática, ¿no? Pero sí, mientras el gobierno esté fuerte, no va a querer negociar en lo absoluto. Para terminar, quizá una última pregunta con base en algo que mencionaba Carlos, que es el rol o la importancia del plano internacional, ¿no? Porque en los últimos meses también hemos visto un actor internacional que ha comenzado a jugar un rol importante, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, y la respuesta del gobierno de Maduro ha sido pedir, digamos, su salida de la organización. Quizás, digamos, tomando esto como un ejemplo, quisiera preguntarles en qué medida esta dimensión internacional, las presiones internacionales, eventualmente el rol de Estados Unidos pueden llegar a jugar un papel en la solución del conflicto, de la crisis. Bueno, la comunidad internacional debe jugar un papel importante dada la situación de polarización tan grande que hay, sobre todo porque hay un elemento que no hemos mencionado que es muy importante, que Venezuela debe de cierta manera detener la posibilidad de una guerra civil, y en ese sentido la comunidad internacional puede jugar un papel importante en lo que yo llamo el preconflicto, porque en Colombia, por ejemplo, se habla del posconflicto, yo hablo en Venezuela del preconflicto en términos de la guerra civil. Todavía hay condiciones para evitar una guerra civil en Venezuela,
pero sobre todo también para evitar la escalada de violencia. No olvidemos que hay más de 60 venezolanas y venezolanos que han fallecido en 60 días. No olvidemos que ha habido una brutal represión por parte del gobierno. No olvidemos que hay una escala de violencia también en algunos sectores de la oposición, y todo esto acompañado de la violencia social, es decir, de la precariedad que hay en la vida común venezolana, de no poder salir de noche, de estar a la merced de los ladrones, de los hurtos, etcétera. Es una situación que debe detenerse, pero creo honestamente que todo el nivel de polarización, eso no lo detiene sino una iniciativa de carácter internacional. Sí, Iñaki. Sí, la comunidad internacional juega un rol muy importante. En este momento han digamos, dejado al desnudo a Maduro, que ya no cuenta con el apoyo irrestricto de la mayoría de los países del continente, como contó en algún momento el chavismo. Ahorita la mayoría de los países son críticos, inclusive los países que eran más amigables están, digamos, siendo más cautelosos sobre el tema de Venezuela. Ecuador se abstuvo, por ejemplo, en la votación para la convocación de la reunión de cancilleres, cosa que sería su primera sanción en tema de votar contra Venezuela. Antigua estaba viendo que hizo una propuesta a la reunión de cancilleres sobre una resolución en la que se le pide al gobierno, por ejemplo, que elimine que cancele la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, aliados del chavismo dentro del continente se han ido volviendo más críticos. Esto ha dejado al gobierno solo, por ello su salida de la OEA o su amenaza de salida de la OEA. Eso no lo ayuda internamente, porque el chavismo siempre utilizó esto como parte de su estrategia comunicacional, el apoyo de todos los países del continente y todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunidad internacional es muy importante. Yo creo que el próximo paso es tratar de generar un ambiente con algunos países para que ambos sectores se puedan sentar a dialogar. Yo soy un fiel creyente en el diálogo y en la negociación. Yo creo que en política las cosas se negocian, y creo que un grupo de países que ayude a ambos factores a sentirse cómodos en una negociación honesta, no una negociación como la negociación del año pasado, en la que el gobierno no hizo nada de lo que y se iba por los lados en la discusión. Una negociación honesta donde se tome un punto sencillo y se convoca elecciones generales, o se cancela la constituyente, se convoca elecciones generales y resolvamos este conflicto de una manera pacífica y electoral, y que obviamente se le tendrían que dar ciertas salvaguardas a algunos factores del chavismo, etcétera, 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 como se hace en la mayoría de los procesos de negociación. Pero tal vez en eso es en lo que más podría ayudar la comunidad internacional en este momento. Bueno, vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a los dos por participar en esta sesión de las miradas sobre América Latina y por compartir sus ideas con nosotros, y a los que nos escuchan, buen fin de día. Muchas gracias también de mi parte, y bueno, creo que han sido muy claras varias cuestiones que han planteado y que invitan a seguir reflexionando sobre el tema. A la orden. Gracias por la invitación. Hasta luego.